YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo una receta maravillosa, una receta mía propia. Vamos a hacer unas albóndigas rellenas. ¿Rellenas de qué? Coliflor. Fíjate, albóndigas rellenas de coliflor. Estos son los ingredientes. Mirad. Una coliflor, un vasito de leche, un poco de vino blanco, unos 600 gramos de carne picada, de carne molida, unas lonchas de bacon sin ahumar, sin adobar, un poquito de aceite, un poquito de perejil. El cebollino es para adornar, 4 dientes de ajo, un poco de cebolla, 2 huevos, un poquito de sal, nuez moscada, un poco de pimienta blanca. Y para la salsa vamos a utilizar 400 mililitros de leche y 150 gramos de queso rallado, un queso cremoso. Y vamos a utilizar los restos de la coliflor. Pues ahora lo primero que vamos a hacer va a ser cocer la coliflor. Mirad, ya tengo aquí la cazuela, una cazuela amplia. La tengo hirviendo. Lo primero vamos a limpiar un poco la coliflor. Vamos a quitarle estas hojas grandes, estos tronchos, estas hojas que tiene alrededor. El troncho le quitamos un poco. Esto se quita bien así. Bueno, aquí revisamos un poco que no tenga nada negro por alrededor. Esto lo quitamos un poco, que quede bonito, que quede muy blanquita. Ahí está, yo creo que está perfecta. El troncho le dejamos un poco, todo lo grande no, si queréis podemos cortar un poco. Ahora ya que la tenemos preparada para cocer, la vamos a cocer entera. Tenemos el agua de cocción, lo tengo al máximo a ver si hierve. Y vamos a echarle sal y vamos a echarle un vasito de leche. ¿Sabéis para qué es la leche? Para que quede lo más blanca posible. Va a guardar su blancura. Pues añadimos la leche. Le va a ayudar a que quede blanca. Esperamos a que hierva un poco y la echamos entera. Mirad cómo va el agua con el toque de leche. Está blanquita. Entonces echamos la coliflor entera. Cuidado no quemaros. Ahí la dejamos. Tiene que cocerse al dente. Tiene que estar durita. No tiene que estar muy blanda que se desarme. Sino tiene que quedar, como dice mi hija, los arbolitos, los trocitos, tienen que quedar un poco duros y enteros, al dente que se llama. Vale, pues lo vamos a dejar cocer más o menos unos 10-15 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar la carne picada. La carne picada la vamos a arreglar como si fuera para albóndigas, como unas albóndigas normales. Vamos a echarle un poco de vino blanco al gusto, no lo voy a echar todo, voy a dejar un poquito. Vamos a echarle sal, vamos a echarle pimienta blanca, esto es al gusto, y vamos a echarle un toque nuevo en mi canal, un poco de nuez moscada. Vamos a rallarlo, una nuez moscada, vamos a rallarla al momento para que sepa mucho mejor. Vamos a echarle los 2 huevos. Si veis que no queda muy cremoso, muy jugoso, le echáis otro. Ahora vamos a echarle un poquito de perejil picado, fresco. Ya está lavado, pues voy a escoger un poco las hojas. Esto para picarlo lo hacemos así, un montoncito, un gurruño y lo picamos. Tiene que cortarse, no machacarse. Bueno, pues ya el perejil picado, ¿veis cómo ha quedado? Le echamos un poco lo que veáis, la cantidad que vosotros penséis que lleva. Ahí, voy a dejar un poquito, esto nos vale para adornar. Y ahora, como quiero que la carne quede un poquitín jugosa, que no se haga mucho, lo que voy a hacer va a ser echarle la cebolla y el ajo, los voy a freír, los voy a pochar un poco en una sartén. ¿Qué os parece el truco? Ya tengo picada la cebolla, voy a coger una sartén, echamos un poquito de aceite y lo vamos a dar una fritada, un poquito, para que se poche y no se note la cebolla y el ajo después en la carne. Pues vamos a picar el ajo mientras calienta la sartén. Así además, frito el ajo no sabe tanto a ajo. Bueno, he puesto una tapa aquí a la coliflor y ya lleva 5 minutos. Ya podéis con el cuchillo pinchar un poquito y bueno, se ve que está dura todavía. El troncho sobre todo. Ahí la dejamos y vamos a pochar la cebolla y el ajo. Bueno, ya veis cómo ha quedado la cebolla y el ajo, un poco blandito. Y así no sabe tanto a ajo. Lo escurrimos, quitamos el aceite, el exceso de aceite. Mientras va enfriando un poco la cebolla y el ajo, vamos a ir removiendo un poco la carne. Lo hemos removido un poco y he hecho el ajo y la cebolla. Bueno, pues ya la coliflor, mirad, ya la he pinchado, ya entra el cuchillo solo. Ya no la pasamos mucho de cocción, tiene que estar, como os he dicho, al dente, un poquitín dura, que no se nos desarme. Y con ayuda de una espumadera la sacamos entera, vamos a escurrir y la ponemos en un plato que vaya enfriando. Bueno, ya que tenemos un poco templada la coliflor, vamos a cortarla en forma de arbolitos. Vamos a quitar el troncho y lo reservamos. Esto nos va a servir para hacer la salsa. Y ahora ya cortamos y aquí ahora ya
hacemos la forma. Vamos a ver, este es muy grande, hacemos uno así. Y así ya nos va enfriando primero. Vamos a hacer unas albóndigas grandes. Este que es muy grande, pues mira, podemos hacerlas más pequeñitas, así. Bueno, después del parón que hemos hecho en la receta de hoy para el sorteo, que enhorabuena a los que le ha tocado, vamos a seguir con ella. Mirad, la carne picada, la coliflor y el bacon. Tengo aquí unos palillos para asegurarnos de que no se rompa. Pues cogemos una pequeña porción de carne. En la misma mano hacemos lo que es una mini hamburguesa finita y ponemos dentro el trocito de coliflor. La envolvemos. Mirad, que nos falta carne un poco, ¿cómo me va a faltar a mí? Pues echamos un poquito más. La redondeamos, que se encuentre bien envuelta la coliflor dentro. Apretamos un poco. Fíjate qué resultado va a salir de aquí. Va a ser riquísimo. Una loncha de bacon, la envolvemos entera y ponemos 1 o 2 palillos para sujetarlo un poco. Y lo reservamos. Mirad qué cosa, qué novedad, qué cosa más rica. Vamos a hacer otra. Bueno, pues mirad, he hecho 8 de momento, pero mirad todavía el resto de carne y el resto de coliflor. O sea, quiero deciros que da mucho de sí. Entonces, vamos a prepararla. Aquí tengo ya la sartén, está calentando. Vamos a echarle un poquito de aceite. Ello también soltará aceite por el bacon y demás. Entonces, si suelta mucho aceite o mucha grasa, luego la retiramos. Vamos a dejar que caliente bien y vamos a freírla. Ven por aquí, Elena. Pues nada, ya la sartén con un poquito de aceite ya están calientes, pues vamos a freírlas. No hace falta freírlas mucho. Por un lado, por otro, que se dore un poco el bacon. Bueno, mirad qué doraditos y qué bonitos están, ¿eh? Aquí hay que hacer trato, darlos vuelta, que se hagan por todos los lados, que se haga la carne. Le podemos bajar un poco la temperatura y poner una tapa, un poco para que no nos manche la cocina. Bueno, mientras tanto vamos a preparar la salsa. Mirad, estos son los recortes de coliflor que he ido sacando. Se lo echamos a la leche. Aquí, como veis, aprovechamos todo. Echamos el queso rallado, más o menos unos 80-100 gramos. Luego, si nos sobra, ya veremos qué hacemos con ello. Y esto ya lo trituramos todo. Bueno, pues ahora ya, mirad que bien está el dorado. Vamos a echarle un poco de agua de la cocción de la coliflor. Ponemos el fuego al máximo. 2 casillitos, así se desgrasa todo, saca todos sus jugos, los que han quedado en el fondo de la sartén. Bueno, mirad, aquí si queréis podemos quitar un poco la grasa. Si tienes de eso de grasa, levantáis un poco la sartén así y veis por aquí puede salir un poco. La verdad que no tiene mucha, pero bueno, una idea que os doy. Y ahora ya, mirad cómo el agua de la coliflor que hemos echado, cómo ha soltado todos sus jugos de la sartén y demás. Pues ahora solo tenemos que echar el puré que hemos preparado de leche, coliflor y queso. Y lo dejamos hervir 5 minutos. Podemos echar un poquito más de agua aquí y deslavar. Ahí está, lo dejamos hervir. Echamos un poquito de sal, porque no le hemos echado la salsa. Y luego así todo lo probamos. Y nada, dejarlo cocer 5 o 10 minutos y está preparado. O sea que ahora nos vemos. Pues ya lo tenemos. Mirad el resultado. La albóndiga rellena de coliflor. Qué bonita. ¿Cómo huele? De verdad que me ha sorprendido mucho. Esta receta exactamente no la conocía yo. La he hecho a mi manera y la verdad que después de investigarlo creo que está genial. Ahora mismo lo vemos. Y bueno, si os ha gustado, no os he dicho, suscribiros, dar a like, activar la campanita y comentarme qué próximas recetas queréis que os haga. Y bueno, vamos a emplatar, vamos a coger este que es muy bonito, estos dos. Y bueno, ahora voy a mover un poco la salsa para que veáis un poco cómo ha quedado, con la varilla un poquito así. Mirad qué salsa, de verdad que huele de maravilla y tiene un color y una textura genial, de verdad, está rica. Salsa la echamos por encima un poco. Vamos a quitarle los palillos, muy importante, siempre hay que darlos sin palillos, Palillos los hemos puesto para sujetar un poco lo que es el bacon. Nada más le voy a poner un adorno de un cebollino y yo creo que le sobra todo lo que le pongamos ahora, además sobra, es un plato espectacular, riquísimo. Y bueno, ahora le vamos a probar y vais a ver el centro, cómo ha quedado. Bueno, pues ahora voy a abrirle para que veáis cómo queda. Vamos a ver, vamos a coger este y que veáis el interior.
Bueno, mirar el trozo de coliflor, la carne alrededor bien hecha, no está cruda, el bacon tiene que darle un sabor genial, tiene que darle una textura de maravilla, el bacon alrededor. Y bueno, pues lo voy a probar y seguro que salgo corriendo como todos los días. Vamos a ver, un trozo de carne con coliflor, vamos a echarle un poquito de bacon y un poquito de salsa. Y vamos a ver a qué sabe, cómo sabe. Este es el resultado, esto es lo que te queda de siempre, el sabor. Bueno, es un sabor diferente, un sabor que no hemos probado nunca. La mezcla de carne con la salsa y con la coliflor. De verdad, es un plato excelente, un plato de estrella Michelin, un plato de 10. Adiós, nos vemos, espero que os haya gustado, ya os he dicho, suscribiros, un besito, chao, seguid aquí en la family, gran family de YouTube. Un besito, chao.